Nos hemos reunido para conmemorar la pasión y muerte del Señor Jesús. Es la hora aproximada en que sucedió el acontecimiento, la hora del combate supremo, de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. La celebración de esta tarde nos dispondrá para celebrar el memorial de Jesucristo muerto y resucitado en la solemne vigilia pascual. En este día en que ha sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo, lo que por largo tiempo había sido prometido en misteriosa prefiguración, se ha cumplido con plena eficacia. El Cordero verdadero sustituye a la oveja que lo anunciaba, y con el único sacrificio se termina la diversidad de las víctimas antiguas. En efecto, como decía el Concilio Vaticano II, esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada antes por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza. Cristo, el Señor, la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Good Friday. In this celebration of the passion and death of the Lord, we listen to the words of Scripture and strive to understand the true meaning of his sufferings and the mind that was in him. We pray with his Spirit for the needs of the whole world. We worship the cross as the symbol of his triumph, and finally, we enter into sacramental communion with him, who is our Savior and our life. The celebration consists of three parts: liturgy of word, veneration of the cross, and Holy Communion. La celebración de la pasión y muerte del Señor consta de tres partes. La primera, en la liturgia de la palabra, se lee el cuarto cántico del siervo de Yahvé, profecía del Mesías en su misterio pascual, el Salmo 30, con la invocación de Jesús en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El pasaje de la carta a los Hebreos, donde se proclama el sentido sacerdotal de la vida de Jesús, y el relato evangélico de la pasión según San Juan, que la expone como una progresiva exaltación del Señor, Cordero sacrificado en la Pascua, que quita el pecado del mundo y de cuyo costado abierto nació el sacramento de la Iglesia entera. La liturgia de la palabra termina con la oración universal. La segunda es la adoración de la cruz, ceremonia que se originó en Jerusalén en torno a la reliquia del Santo Leño, venerado este día junto al Monte Calvario. La tercera parte es la distribución de la comunión con el pan consagrado en la misa de la Cena del Señor. La Iglesia, meditando sobre la pasión del Señor y esposo adorando la cruz, conmemora su propio nacimiento y su misión de extender a toda la humanidad sus fecundos efectos, que hoy celebra, dando gracias por tan inefable don, e intercede por la salvación de todo el mundo.
Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración del Viernes Santo, en el que conmemoramos la muerte del Señor. Esta celebración se hará desde aquí, se transmite por Canal Diócesis desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Un Viernes Santo que no forma ya parte de la Cuaresma, sino que es el primer día del Triduo Pascual. Contaremos en esta retransmisión con la ayuda de nuestro compañero Joaquín de Velasco y muy especialmente de nuestro compañero seminarista de Córdoba, Pablo Lora Blasco, que nos ayudará a comprender mejor este solemne día de Viernes Santo en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Un día, Pablo, en el que vemos que tanto el altar como... Bueno, está prácticamente desprovisto de todo adorno, ¿no? Efectivamente, oh Dios, la nada. Tu Hijo La liturgia Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión, ha destruido la muerte que como consecuencia del antiguo pecado a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos semejantes a Él. De este modo, los que hemos llevado grabada por exigencia de la naturaleza humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevaremos grabada en adelante por la acción santificadora de tu gracia la imagen de Jesucristo, el hombre celestial, el que vive y reina por los siglos de los siglos. La liturgia de hoy tiene una liturgia eucarística, no se celebra la Santa Misa, y comenzamos ahora con lo que es la liturgia de la palabra, en la cual pues escucharemos la narración del siervo de Yahvé, del cántico Lectura de Isaías, del libro de Isaías. y después pues Mirad, mi siervo tendrá éxito, la pasión de según San subirá Juan. y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura como los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Dios lo levanta.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedro, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entra ya con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelanta y les dice: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dice Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a esto. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dice entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos,
y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de que les he hablado yo. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pega? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dice: No te he visto yo con él en el huerto. Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevan a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad.
todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dice: ¿Y qué es la verdad? dicho esto, sale otra vez a donde estaban los judíos y les dice: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? volvieron a gritar. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: y le daban bofetadas. Pilato sale otra vez afuera y les dice: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dice: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dice: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dice a Jesús: ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dice: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía.
Y dice Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Pilato les dice: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que a César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato contestó: Lo escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No las rasguemos, sino echemos a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dice: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y le trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Excelentísimo Cabildo de la Catedral, rector, formadores y alumnos de los seminarios, diácono que sirve al altar, representante del Ayuntamiento, queridos todos, hermanos y hermanas en el Señor. Hoy no celebramos la Santa Misa, la Eucaristía. Hoy es Viernes Santo y celebramos litúrgicamente la muerte del Señor. La liturgia tiene la capacidad de traernos en directo el misterio que estamos celebrando. Estamos, por tanto, asistiendo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en medio de los ladrones como un malhechor, y de esta manera dio su vida, entregó su vida por nosotros y por la multitud, para el perdón de los pecados. La celebración litúrgica empieza por esta parte de la liturgia de la palabra,
en donde se nos ha proclamado el cuarto cántico del siervo de Yahvé. La pasión, según el profeta Isaías, varios siglos antes de que se produjera. Y en la segunda lectura se nos ha presentado el sacerdocio de Cristo. Él es sacerdote y mediador por ser Dios y hombre, y ha ofrecido ya no un sacrificio externo a sí mismo, algún animal o frutos de la tierra, sino que la ofrenda de este nuevo sacrificio y de esta nueva y eterna alianza es su propia vida. A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. El Hijo de Dios ha entrado hasta lo más hondo de la situación humana que padece el alejamiento de Dios por el pecado. Y el Hijo de Dios ha entrado en ese mar inmenso en donde se acumulan las injusticias, los crímenes, los egoísmos, en todas sus formas y en todas sus versiones a lo largo de la historia. Él se ha compadecido de los pecadores no desde fuera, sino entrando dentro, y desde dentro, como sucede con las heridas en el cuerpo, ha sanado hacia afuera. Las heridas, cualquier herida en el cuerpo, no cura de fuera adentro, cura siempre de dentro afuera. Jesucristo entrando en este universo apartado de Dios, ha sanado la relación del hombre con Dios, restituyendo al hombre la dignidad de hijo de Dios y estableciendo esa fluida comunicación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, porque Dios nunca se había desentendido del hombre. Es el misterio de la redención del mundo, donde aparece Jesucristo en el centro. El mundo no se arreglará con un nuevo plan de desarrollo, ni cuando se equilibren el mercado bursátil. El mundo tiene un problema más hondo que se llama el pecado, y por tanto la solución más honda del mundo y del corazón del hombre es el perdón de los pecados. ¿Quién podrá realizarlo? Y es a lo que ha venido Jesucristo. Él ha venido como víctima de propiciación, como ofrenda de reparación por nuestros pecados y los de todos los hombres. Y lo ha realizado muriendo en la cruz. No nos resulta extraño, porque la fe cristiana que hemos aprendido desde niños nos ha presentado continuamente a Cristo crucificado. Pero al mismo tiempo no acabamos, y ojalá no acabemos nunca, de acostumbrarnos a mirar a Cristo crucificado y permanecer impasibles. Siempre nos conmueve ver que en ese gesto de supremo dolor, de suprema humillación y de abandono, está la salvación del mundo, porque a Jesucristo, que se ha entregado voluntariamente a la muerte, ya en la misma muerte ha vencido el pecado y definitivamente ha sido exaltado en la gloria de la resurrección. Hoy, Viernes Santo, contemplamos por tanto a Cristo crucificado, a Cristo muerto en la cruz, a Cristo que es el precio de nuestra redención. Y después de orar
como lo haremos inmediatamente, por todos los hombres, a todos los cuales llega el influjo de la redención de Cristo de manera misteriosa, nos acercaremos a adorar la cruz, a adorar a Cristo crucificado en la cruz. ¿Qué significa este gesto? Adorar a un ajusticiado, a un condenado a muerte, adorar a un malhechor, tenido así por la muchedumbre. Sí, adoramos al Hijo de Dios, que se ha dignado llegar hasta nosotros y tomar nuestra condición humana donde más duele, en el sufrimiento, en la angustia y en el abandono. Y adorar la cruz significa, por tanto, en primer lugar, rendir nuestro entendimiento, nuestro corazón y todo nuestro ser. Señor, hay muchas veces que no lo entiendo, pero tú has redimido al mundo por este camino que sobrepasa con mucho las explicaciones de la razón humana. Adorar significa, por tanto, rendirse ante un amor que es más grande que todos los razonamientos humanos. Adorar la cruz significa también agradecerle a Dios que nos haya dado el remedio para nuestros males en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Adorar la cruz significa descubrir el amor de Dios, que es más grande que el sufrimiento. Y eso que el sufrimiento ha sido horrible. Los sufrimientos previos, la agonía de Getsemaní, la humillación, el juicio sin defensa, la condena a la pena capital sin recurso, el título de su muerte por ser Hijo de Dios o haberse declarado como tal, por blasfemo es llevado a la cruz, o porque se ha dicho que es rey, no vaya a ser que se produzca algún tumulto. Por todas esas razones, en todo el proceso de la pasión y de la muerte, Jesucristo nos está expresando el amor que Dios nos tiene. El amor que Dios le tiene en primer lugar a Él. Jesucristo no va a la muerte por castigo, ni por odio de su Padre, ni por venganza, ni por descarga de su ira. Así lo entendía Lutero, y ese camino conduce a un callejón sin salida. La Iglesia ha entendido siempre que Jesucristo, en medio de su dolor y de su sufrimiento, está en la cruz como el trono del amor, donde su Padre lo ha colocado como rey para atraer las miradas y los corazones de todos los hombres. No puede haber otra razón más que el amor, aunque no lo entendamos. El amor del Padre a su Hijo y el amor correspondiente del Hijo a su Padre. Y ese diálogo de amor es un amor crucificado. Amor meus crucifixus es, decía San Ignacio de Antioquía en su camino hacia Roma, encadenado para el martirio. Mi amor está crucificado. Es una frase que ha inspirado a lo largo de la historia a tantos y tantos enamorados de Jesucristo y de su cruz. Y adorar la cruz es también abrazarla en nuestra propia vida. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el dolor, la angustia? ¿Qué sentido tiene la soledad, el abandono? ¿Qué sentido tiene el desamor? Tantos y tantos sufrimientos
de todo tipo en la historia de la humanidad y en nuestra propia vida, porque todos hemos probado o probaremos a lo largo de nuestra vida este misterio del sufrimiento humano. Abrazar la cruz significa: Señor, yo creo en ti, yo espero en ti, te amo con todo mi corazón y te agradezco que junto a mí y a mi sufrimiento y a mis dolores estés tú, que has ido por delante y que has sufrido mucho más que yo. Cuánto consuelo trae un crucifijo en el lecho del dolor o de la muerte a tantos enfermos. He sido testigo tantas veces en el ministerio sacerdotal. El beso de la cruz, el ver que Jesucristo me conoce y me ama y ha sufrido por mí antes que yo, hace que el sufrimiento que el hombre tiene que padecer en su vida adquiera un sentido y un valor nuevo. Adorar la cruz en la tarde del Viernes Santo significa abrazarla con amor y con gratitud y decirle a Jesucristo: gracias, Señor, porque has ido delante de nosotros. Y concluirá la celebración con la comunión eucarística. De la Eucaristía que ayer celebramos se reparte la comunión, ese cuerpo de Cristo que ha sido entregado en sacrificio por nosotros. Ese cuerpo de Cristo que ya está glorioso y resucitado en la Eucaristía. Ese cuerpo de Cristo que es semilla de inmortalidad y que es fuerza en nuestro corazón para afrontar la pasión y la muerte que tengamos que afrontar en nuestra propia vida. Comulgar con Jesucristo no es algo que se quede por fuera. Yo le veo, me estremezco y le doy las gracias, sino que contemplar y vivir la pasión de Cristo incluye la sintonía interior con este misterio que esta tarde celebramos y que se prolonga a lo largo de toda nuestra vida. Por eso Jesucristo nos ha dejado su Espíritu Santo, ese que Él expira desde la cruz, como hemos escuchado en el relato del Evangelio de San Juan. Inclinando la cabeza, entregó su Espíritu. No solo dio el último suspiro, sino que entregó el Espíritu Santo a la Iglesia y a la humanidad. Pues recibimos este aliento de Cristo que nos sostiene en nuestras debilidades, en nuestros sufrimientos, en nuestras soledades, en la pasión que cada uno hemos de sufrir y que la humanidad entera prolonga a lo largo de la historia. Con el aliento de Jesucristo es posible vivir la vida. Sin la luz de Cristo, de su cruz bendita y de su gloriosa resurrección, la vida es insoportable. El Viernes Santo nos viene a dar a todos este sentido y esta hondura de un amor que es más grande y que se expresa en el sufrimiento. La Virgen Santísima estaba junto a la cruz y Jesús, en ese momento supremo en que todos le habían abandonado, Judas le había traicionado, Pedro decía que no le conocía, aquellas muchedumbres que antes le habían aclamado se volvieron en contra de él para gritar: crucifícale, fuera. Pero junto a la cruz estaba María Santísima, su madre. En los cortejos procesionales de estos días aparece siempre, junto a cualquiera de los momentos de la vida de Jesús, de la pasión,
de la muerte de Jesucristo, el palio bajo el cual María Santísima acompaña a su Hijo y sigue acompañando a los hombres de todos los tiempos, también a cada uno de nosotros. Y es que junto a la cruz de Jesucristo y junto a nuestra cruz está siempre ella, María. María dolorosa, María de las angustias, María de la soledad, María Madre. A ella dirigimos también nuestra mirada y nuestra súplica, que ella nos conceda compartir los sufrimientos de Cristo para poder compartir con Él la gloria de su resurrección. Que así sea. Presentamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró y murió en la cruz por todos. Él vive intercediendo por nosotros siempre y hace suya nuestra plegaria, la oración de toda la Iglesia y del mundo entero. Después de cada petición, guardemos silencio y unámonos a la oración del obispo de nuestra diócesis respondiendo amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja, para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Demetrio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos,
para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios,
los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora adoramos la cruz, que es lugar de muerte, pero para nosotros instrumento donde nos viene la vida. Pasa, por tanto, a ser signo de nuestra victoria. Aquí se cumplen las palabras proféticas de Cristo. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y también aquellas otras mirarán al que atravesaron. Miremos al traspasado. Adorar la cruz de Cristo es reconocer el sentido de nuestras cruces. Vivamos la comunión con su cruz. La colecta que después se realizará irá destinada a los cristianos de Tierra Santa.
probablemente lo que habría que destacar también, Pablo, no sé si estás de acuerdo, es la tremenda soledad que se vive en este momento, ¿no? La soledad, el desamparo absoluto, ¿no? del Señor, ¿no? Efectivamente, y los signos de la liturgia sí lo muestran. El altar está vacío, la mesa de altar desnuda, ni una flor, ni un cirio, todo es sobriedad. Solamente resalta una cosa, Cristo crucificado, que es lo que hoy celebramos, ¿no? La liturgia de la palabra, que con la oración universal que hemos realizado hemos concluido, nos narraba 3 puntos principales. La primera lectura, que decía don Demetrio, era el cántico del siervo de Yahvé, es decir, en el Antiguo Testamento Isaías prefigura la muerte de Cristo con estos cánticos, diciendo que el Hijo de Dios iba a ser muerto, que iba a ser martirizado, escupido, que iba a ser maltratado, por así decirlo. Después, en la segunda lectura, se nos mostraba a través de la carta de los Hebreos el sacerdocio mediador de Jesucristo. Cristo es mediador entre Dios y los hombres, y eso se hace más que palpable a través de su muerte en la cruz. A través de la muerte en cruz, Cristo ofrece su vida para perdonarnos a todos nuestros pecados. Y después, en la lectura que se ha hecho de manera solemne, cantada, de la pasión según San Juan, hemos recordado cómo fue esa pasión, que es lo que hoy celebramos, cómo fue esa muerte del Hijo de Dios, ¿no? Como venía diciendo, hoy celebramos la pasión y por eso lo que resalta más es la cruz del Señor, que es donde murió. La cruz que pues podía ser un momento de escándalo para muchos judíos, porque era una muerte ignominiosa. Decía don Demetrio que al Señor lo crucificaron entre 2 ladrones. El Hijo de Dios ha entrado hasta el fondo de nuestra situación de pecado, de odio, de crímenes, para así poderla transformar desde lo más profundo. Él se compadece, y compadecerse es pasar con los que lo padecen. Y Él se compadece de todos los pecadores y desde dentro, como la herida, va sanando y desde dentro va curando ese pecado y esa falta que es alejamiento de Dios, ¿no? También nos recordaba don Demetrio que a través de la muerte en cruz somos restituidos a nuestra condición de hijos de Dios. No hace falta esperar a que Cristo resucite el domingo de Pascua. Ya somos restituidos hoy. El domingo de Pascua Cristo será exaltado, será puesto otra vez, por así decir, en la palestra para que todos lo imitemos. Por otro lado, también nos decía el señor obispo que este gesto que estamos viendo en nuestras pantallas, que de adorar la cruz, es un momento para redescubrir el amor que Dios nos tiene, que nos tuvo en el momento de entregar a su Hijo, pero que también es un momento para descubrir el amor actual, porque eso, quieras que no, es la liturgia, ¿no? Actualizar lo que vamos celebrando. Hoy actualizamos la muerte del Señor. Y actualizar el amor tan grande y ese desprendimiento que como Hijo de Dios hace para hacerse hombre, morir en la cruz y ser colocado en ese trono de gloria que decía don Demetrio, que es la cruz, y así transformarla en un elemento de glorificación y un elemento para que todos los miren a Él. Dice una de las antífonas litúrgicas de hoy que es: mirarán al que atravesaron, mirarán al traspasado, que no es otra cosa que mirar a Cristo crucificado, traspasado por una lanza y dejándonos abierta pues esa puerta a su interior, que es su costado, que es su corazón. Quizá, Pablo, este es un hecho, la muerte del Señor sea probablemente, yo creo, en este momento el hecho menos comprendido en este momento en el que vive el mundo, porque cuando prácticamente se nos hace imposible cada día más hacer el más mínimo favor, el más mínimo sacrificio por las personas que nos rodean, evidentemente parece que no entra en nuestras cabezas el hecho de que alguien pueda llegar, ¿no?, a dar su vida por los demás. Es verdaderamente un hecho cada día, probablemente, para una sociedad que puede estar equivocada pensando en que está abriéndose cada vez más y teniendo más conocimiento. Podemos llegar a la conclusión de que cada día está más cerrada y más cerrada a la comprensión de hechos como este, ¿no?, a la comprensión de llegar a dar la vida por los demás. Efectivamente, nuestra sociedad es una sociedad que vive ensimismada en ella misma,
y en sus placeres y en sus necesidades, sin pensar muchas veces en lo que necesita nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es otra cosa que nuestro próximo, el más cercano. Cristo, y con su muerte en cruz, pues lo que nos hace es desprenderse de todo para entregarse a los demás. Es olvidar que Él pues tiene una vida y una vida con el Padre, y sin embargo la ofrece, y se ofrece por obediencia, que es otra cosa que hoy a día de hoy pues cuesta mucho trabajo comprender, y se ofrece para hacer la voluntad de su Padre, y así pues darnos lo más grande, que a nosotros pues se nos escapa de nuestra imaginación y de nuestra mente, ¿no? Que es otra vez ser hijos de Dios, que es restituirnos de nuestro pecado y volvernos a mostrar el camino de nuestra vida, que no es otra cosa que ir al Padre. ¿Y dónde? ¿Y a través de quién? Pues del Señor y a través de la cruz. Nuestra vida siempre va a ser sufrimiento, y también comentaba don Demetrio en la homilía que en los momentos de sufrimiento cuánto ayuda y qué bien viene tener siempre cerca a Cristo crucificado para poderlo mirar, contemplarlo y así poder aprender mucho de Él, así poder ser otro Cristo con nosotros.
estando yo a tu lado, derroté a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te libré del mar, que te beberé del agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. La Iglesia nos invita a comulgar de la Eucaristía reservada ayer. Así entramos en comunión con el entregado por amor, entregado para que vivamos por medio de Él. Es el pan del peregrino que nos capacita para vivir el seguimiento fiel, identificándonos con sus sentimientos, completando su pasión para el bien de su Iglesia. Llegar a comulgar con sus padecimientos para compartir su resurrección. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida por la comunión en este misterio se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, en la esperanza fuimos y somos salvados. Cristo, que ha muerto en la cruz, dijo proféticamente: resucitaré al tercer día. Será breve la vela del sepulcro. Las tinieblas y el dolor serán luz y gozo. Mañana, a las 10:30 de la noche, nos reuniremos de nuevo para la celebración más importante del año litúrgico, la Vigilia Pascual. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues han finalizado los oficios del Viernes Santo, presididos por don Demetrio Fernández, obispo de la diócesis de Córdoba en la Santa Iglesia Catedral. Seguiremos con ustedes porque inmediatamente probablemente hará su entrada aquí en el templo la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.